Amados hermanos y estimados oyentes, es un privilegio para nosotros compartir con ustedes nuestro alimento diario. La serie Salvos por su vida. Tomo 1. El poder de Dios para salvación. Semana 5. Reconciliados con Dios mediante la muerte de su Hijo. Basada en Romanos capítulo 5, versículo 10, parte A. Día domingo. Lectura bíblica. Romanos capítulo 3, versículo 25. Hebreos capítulo 9, versículos 5, 11 y 12. Hebreos capítulo 10, versículos 1 al 14 y 17. Leer con oración. Dios, sé propicio a mí, pecador. Lucas capítulo 18, versículo 13, parte B. Redención eterna. Al profundizar un poco más en los versículos que tratan acerca de la propiciación, podemos obtener aún más revelación de esta verdad bíblica. La palabra griega traducida como propiciatorio en Romanos capítulo 3 versículo 25 parte A, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Y Hebreos capítulo 9 versículo 5 parte A, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. Es hilasterión, que significa lugar de la propiciación. Esto es el lugar donde el hombre recibe el favor de Dios o perdón de sus pecados. Por tanto, el lugar donde Dios nos es propicio se llama propiciatorio, y ese lugar es Cristo. En Hebreos capítulo 2 versículo 17 leemos: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. En este versículo, la palabra griega traducida para expiar es el verbo hilaskomai, que significa la acción de hacer la propiciación, o lo que es lo mismo, el acto de apaciguar, de traer paz entre Dios y los hombres. Por tanto, Cristo es el lugar y también la acción de la propiciación. Por último, en Primera de Juan capítulo 2 versículo 2 leemos: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y la palabra traducida como propiciación es hilasmos, que significa sacrificio propiciatorio, es decir, aquello que realiza la propiciación. La misma palabra encontramos en el capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Por tanto, Cristo es el lugar, la acción de volver a Dios propicio, y también nuestro sacrificio propiciatorio. Él hizo todo mediante su muerte. Romanos capítulo 3, versículo 25, parte B, declara que Dios, en su paciencia, pasó por alto los pecados pasados, refiriéndose a los actos pecaminosos cometidos por aquellos que vivieron antes del Señor Jesús. Esto es, antes de que la redención fuera realizada. En aquel tiempo, Dios había preparado una solución temporal para los pecados por medio de los sacrificios. Desde la salida del pueblo de Israel de Egipto hasta el final
del Antiguo Testamento, esa era la manera de apaciguar a Dios con el hombre. Cada vez que alguien pecaba, debía ofrecer un animal, derramando su sangre para que su pecado fuera cubierto. Todos aquellos pecados no fueron removidos, sino solo pasados por alto por causa de los sacrificios realizados por el pueblo. No obstante, cuando el Nuevo Testamento llegó, Juan el Bautista, al ver a Jesús que se acercaba, exclamó: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». En el Antiguo Testamento, primeramente en el tabernáculo y más tarde en el templo, eran traídos los becerros y los bueyes y otros animales que solucionaban temporalmente el problema de los pecados. En el Nuevo Testamento ya no es por medio de la sangre de bueyes y de becerros, sino por la sangre preciosa del propio Cristo, que entró en el lugar santísimo de una vez por todas, habiendo obtenido eterna redención. El sumo sacerdote tenía que entrar en el lugar santísimo todos los años una sola vez, pero Jesús entró en el lugar santísimo de una vez por todas, obteniendo así para nosotros la redención eterna, que no tiene plazo de vencimiento. ¡Aleluya! Hoy no es necesario repetir más los sacrificios del Antiguo Testamento, pues Cristo murió una única vez en la cruz y solucionó definitivamente los problemas de nuestros pecados. La Biblia nos garantiza que, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por tanto, necesitamos cultivar el hábito de confesar nuestros pecados, porque todo lo que Cristo realizó tiene eficacia eterna. Debemos arrepentirnos genuinamente y aplicar la sangre de Jesús con realidad. Pregunta: en cuanto a la propiciación, ¿qué es Cristo? Buen provecho. Si esta palabra le ha sido de ayuda y desea más información, puede contactarnos a través de los siguientes números telefónicos: 0416 239 2129, 0414 533 9818. Dios les bendiga.